y lo que vamos a hacer ahora, pues la mesa redonda, con lo cual invito a... ¿Qué digo? ¿Dónde está Cristóbal? Se me ha escapado. A ver. Digo a Cristóbal, a Francesco, que está aquí también, Luis Miguel, perdón, digo también, básicamente para el turno de preguntas que no hemos tenido esta mañana, turno de debates, comentarios, todo lo que queramos plantear, lo vamos a hacer ahora mismo. Mira dónde está Cristóbal. Aquí. Porque a los que están fuera también, que ya tenemos alguna pregunta que otra, a través del chat ya han estado formulando preguntas, van a poder formular las preguntas que planteen y tenemos aquí a María también que nos la va a lanzar. Así que si quieres podemos empezar también por ella y ahora si ya tenemos alguna también la vamos haciendo aquí. Tenemos un par de preguntas desde el online. La primera es para Manolo. ¿Qué especies de flora incluyen para fomentar la presencia de insectos? O sea, de lo que estabas explicando ahora. Dejo formulada la segunda de Ana Couso, que agradece todas las presentaciones y también lanza una para Manuel. ¿Cómo monetizáis a nivel económico toda la parte de gestión del paisaje? ¿Tenéis pensado hacerlo? Si no lo hacéis. Bueno, en el tema de flora lo que hemos hecho es un estudio de la flora autóctona de la zona de la Sagra y lo que estamos implantando es ese tipo de vegetación. Aparte de, como he comentado, la cantidad de aromática, en este caso lo que hemos puesto romero, salvia, espliego y orégano. En la zona de biodiversidad lo que se deja crecer son, bueno, tenemos diferenciado en una serie de zonas de biodiversidad. Sí hemos implantado girasol con algunas leguminosas previas y guisante, y en otras, y hieros también, y en otras zonas donde hemos visto el anidamiento o esa barrera de biodiversidad, ahí queremos dejar que nazca la flora natural, porque estoy seguro, está recién hecho, se hizo el año pasado, y estoy seguro que se nos implantará un seto natural de muchísimas especies que nos traen los pájaros, principalmente esa anidación. Con respecto al crédito, a la rentabilidad económica del paisaje, al final está dentro de la rentabilidad. No sabría decir ahora mismo exactamente el modelaje o el cómo conseguir esa rentabilidad, pero sí está en el proyecto de Common Land, con la creación de ese paisaje, fundamento de los 4 retornos inspirados en los fundamentos de Common Land. Entonces, bueno, una entrada económica directa no, creo que no la hay, pero sí es importante el monitorizar. Ese paisaje nos va a ayudar a un incremento de biodiversidad, de retención hídrica y, por supuesto, nos va a ayudar en esa comercialización de créditos de carbono por biodiversidad que tendremos en un futuro. Gracias, Manolo. Preguntas aquí. Sobre el tema de los créditos de carbono, porque nosotros realmente la apuesta la hacemos con los créditos de carbono porque es lo que hay hoy oficialmente, pero quizás lo que estamos haciendo es una apuesta de futuro por los créditos regenerativos. Creo que esto es fundamental y dentro también de este foro creo que es muy interesante que nos planteemos, porque vemos a los agricultores como productores de alimentos. Y eso está genial y es fantástico y es maravilloso, pero con el escenario actual de cambio climático y de los efectos de este cambio climático, creo que es interesante también que empecemos a poner en valor los servicios ecosistémicos que ofrecemos al planeta. Entonces, si somos capaces de monitorizar la forma en la que gestionamos el agua, si somos capaces de monitorizar cómo aumentamos la biodiversidad, si somos capaces de monitorizar
toda esta serie de servicios ecosistémicos que ofrecemos, tendremos la capacidad de darle un valor económico y que la ciudadanía entienda que la labor de los agricultores va mucho más allá que la producción de alimentos. O sea, efectos como los que tuvimos, los efectos desgraciados de la Dana, se producen porque en las zonas de alta montaña hemos perdido muchas de esas tierras que retenía la agua en la alta montaña y hace que los caudales de los ríos vayan mucho más deprisa y lleguen a las ciudades creando los destrozos que se han producido. Esos créditos regenerativos, que son un debate ahora mismo en la Unión Europea, lo que pretende es darle un valor, un valor monetario a esos servicios ecosistémicos que ofrecemos. Y ya para terminar, simplemente decir que cuando apostamos por los 4 retornos, estamos apostando por la biodiversidad, por la mejora de la zona natural, porque evidentemente eso va a tener una repercusión positiva sobre nuestra agricultura. Apostamos también por la sociedad, porque por ejemplo aquí en Huéscar tenemos que trabajar para que nuestros jóvenes estudien estudios agropecuarios, porque si no, no tendremos relevo generacional. Y apostando por las empresas locales a la hora de que nos den los servicios a nuestras fincas, estamos apostando por el propio futuro de nuestras fincas. Entonces, es posible que sea difícil monetizar todo eso, pero ya hay estudios económicos que tienen esa capacidad y estoy seguro que en muy poco tiempo seremos capaces de darle el valor que tiene. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre es, perdona? Ángel. Porque además, Ángel, digo gracias porque creo que has dado con una de las claves también del día ahora mismo con lo que estabas mencionando. No solamente productores de alimentos, sino productores de otras muchas cosas. Se analizaron en el foro pasado, pero que en esta también viene al pelo. Muchísimas gracias. María, creo que tenemos otra pregunta fuera. Tenemos otra para Cristóbal y Luis Miguel, que la formula Laura Asensio, y es sobre las plagas de clitra en pistacho y de la avispilla y el gusano cabezudo en el almendro. Imagino un poco cómo las gestionáis y si las estáis percibiendo en vuestras explotaciones. Vamos a ver. Bueno, la clitra en el pistacho es fácil de combatir porque con una simple piretrina la elimina, ya que trabajan en concentraciones muy específicas, o sea, trabajan en colonias y es fácilmente detectable, ¿no? y visible, ¿no? El tema de la avispilla es un tema ahora nuevo aquí que lógicamente pues hay que tratarlo manualmente, mecánicamente, porque hay que quitar las almendras que se quedan arriba en el árbol y hay que hacerlo manualmente. Tiene una labor importante, pero hay que actuar ahí primeramente. Y luego también con piretrina en el momento que la avispilla está fuera, funciona muy bien y se han hecho ensayos en Alicante, se hicieron unos ensayos incluso que tenían casi la misma eficacia que el lambda-cianotrin. La piretrina natural, ¿no? O sea, es controlable, pero si no somos capaces a controlarlo mecánicamente, o sea, manualmente, ahí tenemos que actuar de las dos formas. Y el gusano cabezudo, pues estamos en un momento difícil porque, como he dicho anteriormente, los ciclos, el cambio climático está ahí. Antes lo teníamos teníamos 2 generaciones, una en mayo y otra en septiembre, ahora lo tenemos todo el año. Es bastante difícil controlarlo. Lo que sí se sabe es que, bueno, pues se saben muchas cosas, como que pone las puestas, las hace a unos 60 centímetros del tronco para poder alcanzar una raíz fina, que lo pone entre 3 y 12 centímetros de profundidad, que pone unos 200 huevos, que tan solamente el 2% alcanza una raíz, solamente el 2%, que dentro de ese estado de huevo es muy fácil controlarlo porque simplemente sabiendo que eclosiona a 30 grados, la temperatura de eclosión de los huevos es laborear a esa profundidad en ese tiempo y intentar controlarlo de esa manera, ¿no? Luego, pues, en temas de sulfatos, pues es bastante difícil, pero creemos y tenemos la esperanza de que muy pronto, aparezcan trampas y feromonas que puedan capturarlo. Con la explicación que ha dado Cristóbal ya no hay... Pues muchísimas gracias, digo, a los dos por la respuesta.
Preguntas, cuestiones que queramos plantear, debatir, ideas para aportar también. Cuando el gusano cabezudo está en insectos y en la parte aérea comiendo ramas, ¿las piretrinas son eficaces? No. El gusano cabezudo es cuando está arriba, rápidamente, si entras con un aparato de fumigación de cualquier tipo, se tira abajo y se entierra. Es un bicho muy complicado. Ahora sí se están haciendo ensayos bastante importantes entre Murcia y Andalucía. El IFAPA de Andalucía, con un instituto murciano, está realizando ensayos de distintos niveles para poder controlarlo, pero fumigando es muy difícil, ¿eh? Aparte, el bicho está una semana comiendo, otra semana reproduciendo si ya no come, lo que tampoco con ningún producto sistémico, aunque no sea ecológico, tampoco lo vamos a solucionar, porque si lo pilla, el que pilla es que no está comiendo, se está pareando y ya no come. Por tanto, no lo mata. Complicado. Tenemos un problema ahí. Juanjo, lanza una pregunta. Es sobre la modelización. El cambio climático, ¿no? Que es el contexto, la torrencialidad, las lluvias. Sabemos que tiene un beneficio a nivel de finca porque hay un agua que se está quedando aquí, pero tiene otros beneficios y que creo que a veces no somos conscientes para la sociedad. Hablamos de los servicios ecosistémicos y que a veces es difícil cuantificarlos, ¿no? Y hace poco tuvimos los efectos de la dana, no la valenciana, pero sí la dana del altiplano, donde recurrentemente en esta comarca se producen daños en las infraestructuras, en Benamurel, ¿no? Entonces, cuantificar esos daños lo sabemos las administraciones, algunos de ellos el plan itinere nuestro de la Consejería de Agricultura, pero a veces no tenemos ningún tipo de política o de capacidad de análisis entre la gente que arregla caminos y los que promovemos modelos de agricultura más sostenibles, ¿no? Modelización como la que estáis haciendo, que probablemente a nivel de una escala ya de paisaje, que solo sería una sumatoria de más microcuencas, porque me imagino que casi, mañana lo veremos, seréis una microcuenca entera o varias. A lo que voy, sería súper interesante avanzar en eso de cara a poder modelizar también los impactos sobre los daños en la infraestructura que tendría la implantación de este tipo de prácticas, porque probablemente la inversión que pudiéramos hacer desde política pública para promoverla tendría un retorno mayor que los daños que vamos a prevenir aplicándolas. Entonces, pero hacen falta modelizaciones que a escala de ordenación del territorio y llevárnoslo a política pública agraria, que sería súper interesante, ¿no? Entonces, me imagino que con vuestro modelo que tenéis se podrían hacer este tipo de análisis, ¿no, Ángel? Un poco engorroso de los micrófonos, pero es por los de fuera. Aquí nos enteramos todos. Creo que una de las empresas más importantes a nivel internacional en este tipo de estudios. Por aclarar un poco, se trata de un estudio de cuenca. De hecho, esta empresa lo que normalmente trabaja para las cuencas hidrográficas, o sea, para cuencas hidrológicas, perdón. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, estamos haciendo un estudio de la cuenca del Barranco de la Virgen, que es el que influye en nuestra finca. Ese estudio se basa en un estudio con un sistema de georreferenciación y que ha dividido la finca en celdas de 25 metros. A través de ese estudio lo que hemos obtenido es cuáles son los efectos de la erosión y a través de otro modelo que es el modelo SPY, que es un modelo además open source, es un modelo abierto, lo que nos permite es poder preguntarle a ese modelo qué pasa si, ¿vale? Entonces, estamos ya en esta última fase del proyecto y esperamos que en los próximos meses podamos preguntarle a ese modelo qué pasa si caen 100 litros, qué pasa si caen tal, qué pasa si construimos un dique en esta área, qué pasa si hacemos unas charcas, y nos va a ofrecer datos. La capacidad de que eso pueda ser replicable en otras áreas, nosotros siempre buscamos esto porque, como ha dicho Manuel, pretendemos ser una finca que pueda servir de modelo para otras. Entonces ahora estamos en una fase de regionalización de nuestra propia finca. O sea, buscando características comunes
de cada una de nuestras parcelas con el fin de saber cuántas regiones tenemos y sabiendo qué pasaría aplicando ciertas correcciones en una parcela, si esas serían replicables en otras con características similares. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Entonces, la verdad es que para nosotros este proyecto es, para mí personalmente, uno de los proyectos más interesantes por la capacidad que tiene de... A mí me encanta escuchar a Cristóbal, y cuando Cristóbal dice, nos podemos pelear todo lo que queramos, podemos creernos o no el cambio climático, pero el caso es que llueve de manera distinta. Cada vez, yo también creo que no es que llueva menos, sino que llueve de manera distinta. Llueve o mucho o no llueve. Entonces, la capacidad que tengamos de conocer y de modelizar las distintas circunstancias que se pueden dar en función de la lluvia nos va a permitir hacerle preguntas a ese modelo de qué pasa si. Yo que vengo de una ciudad como Almería, donde me he criado entre invernaderos, por así decirlo, en un invernadero es muy fácil controlar todos los factores. Cuando hablamos de campo abierto es mucho más difícil. Entonces, este tipo de sistemas y este tipo de modelos creo que ofrecen un ámbito nuevo al cultivo en campo abierto que nos va a permitir al menos acercarnos o intentar predecir qué pasa si. Para finalizar, todos estos datos, evidentemente, estamos a disposición de todos los agricultores que quieran porque creo que es nuestra labor. Pero, por ejemplo, cuando pasó la Dana, sí podemos decir que las correcciones hídricas que ya se hicieron sobre el terreno, porque además hacemos vuelos de dron cada 3 meses y se hizo un vuelo de dron justo después de la Dana para saber los daños que habíamos tenido, sí nos dieron ya como conclusión que medidas tan fáciles como las que ha explicado Manuel Urquiza, como las que ha explicado Cristóbal, dieron lugar a que nuestra finca no tuvo daños considerables. Nosotros no tuvimos que gastar dinero para corregir ni para arreglar caminos. Sin embargo, en una finca que linda con nosotros, nuestros tractores tuvieron que acudir para poder restaurar un camino que pudieran pasar los coches. Estamos hablando de metros. O sea que este tipo de agricultura, no digo que sirva en todos los sitios, pero al menos en este territorio sí está demostrando que la plantación en línea clave o acercándonos a ella, los swales y todo este tipo de actuaciones, evidentemente son una solución para al menos no gastarte el dinero en tener que reparar caminos, en tener que reparar otras áreas. Ángel, muchísimas gracias. Me parece ahora mismo interesantísimo porque además me va a permitir ahora que aporte yo también, digo, responde al objetivo del proyecto este, que estamos recogiendo, es decir, se están recogiendo en cada uno de los foros planteamientos, ideas, soluciones, experiencias demostrativas de cómo se están afrontando para que luego sirvan en la gobernanza y para definir futuras políticas. Y en esas futuras políticas que estaba pensando ahora mismo, en lo que hablaba, es decir, estamos asistiendo, digo, los apoyos a la producción ecológica que están ahora es por la producción, pero obviamos también, por lo que estamos diciendo y lo que comentaba, cuánto dinero está ahorrando el evitar la colmatación de los pantanos, porque la tierra que se va de la finca de cada uno termina en un pantano, colmatación del pantano, reducción de la capacidad, hay que meter una draga, sacar, que lo pagamos entre todos. O si nos vamos a contaminación química, pues pantanos donde el agua cuando ha bajado de un nivel ya no se puede beber porque tiene una concentración de organoclorados tremenda y hay que meter filtros de carbonos activos que también pagamos entre todos. Con lo cual, esa repercusión, eso lo está favoreciendo esas cuestiones y el hecho también de que se esté investigando, modelizando y todo, me parece fantástico allí. Hecho esto, más preguntas, más cuestiones, creo que al fondo... Sí, buenos días. La verdad es que son unas jornadas muy interesantes, pero hay una palabra clave que no he escuchado solamente una vez, y en esta jornada es a lo donde le llevaría, y es la palabra de la salud física, mental, psicológica, que nos llevaría en esta jornada, lo que se está hablando aquí. Creo que es muy importante para que didácticamente llegue también, porque es la clave, la salud, todas estas prácticas que se están hablando aquí, para la salud física, como digo, para las personas, es lo que creo realmente lo importante, la calidad de vida que eso genera, ¿no? Y lo he hecho en falta. En todas las jornadas lo he escuchado nada más que una vez, creo que ha sido Cristóbal, que ha hablado de la salud. Muchas gracias.
Gracias a usted. Es cierto también que uno de los componentes importantes, Cristóbal, es que le ha hecho el repaso completo a todo, con lo cual digo, ha entrado ahí bien y sí que hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, obviamente, en lo que aporta todo este sistema. Más cuestiones que tengamos planteadas. Ángel. Yo creo que estoy hablando mucho hoy, demasiado, pero en cualquier caso sí me gustaría decir algo que ha salido en varias partes de vuestras ponencias y que me parece muy interesante. Para empezar, a reconocerme delante vuestra, ¿vale? Y decir que estoy muy contento de estar entre todos vosotros, pero que yo soy un pequeño impostor dentro de todo este grupo porque yo no soy agricultor, ¿vale? Y digo esto porque se ha hablado de la necesaria profesionalización del ámbito de la agricultura. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo no soy agricultor, es verdad que llevo ya 3 años en este ámbito y aspiro a que algún día alguien me reconozca como tal, pero yo me dedico a la gestión empresarial. Y en estos últimos 3 años, colaborando con la Asociación de Empresarios de Huescar, con otros agricultores de la zona, con el Ayuntamiento de Huescar, en esa necesidad de conseguir el relevo generacional, muchas veces nos enfocamos a que todo el mundo en estas zonas rurales tenga que ser agricultor. Y es fantástico y maravilloso, pero yo que vengo de una ciudad y que he descubierto lo bien que se puede vivir en el campo, como decía este hombre, y de lo saludable que estoy ahora, en la ciudad no estaba rodeado solamente de diseñadores gráficos o de empresarios, sino que había una zona, era una zona muy plural, ¿no? Y en ese sentido me gustaría reivindicar también un poco el papel de los que no somos agricultores, pero de los que sí tenemos quizás la capacidad de ver vuestro mundo, que es fantástico y maravilloso desde fuera, y poder aportar cosas o quizás nuevas visiones, ¿no? Y en ese sentido me parecía genial lo que comentaba el compañero que viene hoy de Italia, ¿no? De esa necesidad de buscar esos servicios para los agricultores, porque creo que muchas veces al agricultor le estamos pidiendo que lo haga todo. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene el agricultor. La PAC cada vez es más difícil. Poder moverte en el ámbito de la administración de cualquier agricultor cada día es más difícil. Y es como si tuviésemos un equipo de fútbol y le pidiésemos al capitán del equipo que, además de meter goles, también se dedicase a la gestión y a los fichajes. Utilizo este símil porque quiero reivindicar el papel del agricultor, de que se tiene que dedicar a lo que más valor da a su trabajo, que es hacer agricultura, pero que para que la agricultura siga viva en el futuro, creo que es muy importante estos foros y llamar la atención sobre la necesidad de que los equipos sean cada vez equipos más multidisciplinares, donde haya gente que desde la humildad y desde simplemente el conocimiento de nuestras disciplinas podamos aportar al resto del entorno agrícola. Creo que es esencial porque si no va a ser muy difícil mantener este tipo de agricultura. Gracias, Ángel. Una visión que tampoco, que muchas veces nos hemos planteado, oye, digo, que los agricultores también necesitamos de más componentes que enriquezcan también el medio rural. Yo quería lanzar, tenía preguntas aquí, por si no sé si hay alguna más, alguna cuestión, pero una también que quería. Pues mira, sí que hay. Bueno, pues a colación de lo que ha dicho Ángel precisamente, pues bueno, estudié ambientales hace ya casi 20 años y bueno, me encanta ver que todo lo que anteriormente, hace 20 años, era experimental y nosotros en la carrera lo dábamos como, bueno, como esto será en el futuro, pues ahora es increíble que todo esto se esté llevando a cabo. Entonces, bueno, una de las razones por las que quería venir era para ver cómo está avanzando el tema, que me parece que está avanzando por buen camino. El tema, lo que yo veo ahora como profesor de agropecuaria, que ahora es agroecológica, y aquí mi alumno, pues me parece increíble que haya sacado el tema, ¿no? Estamos sacando el tema de relevo generacional. Y tal vez la pregunta un poco así en frío, que puede ser demasiado en frío, pero es verdad que hemos estado durante mucho tiempo viendo, bueno, todo esto el tema de la pérdida de suelo, hemos estado experimentando, hemos estado llegando a conclusiones, pero una de las cosas que me ha impactado es que en los jóvenes, no aquí mi alumno que no es el caso, pero muchos jóvenes que dicen, bueno, para trabajar en el campo realmente
pues ya está, pues cojo un tractor y listo. Entonces, ¿cómo podríamos abordar el tema? ¿Cómo podríamos llegar a los jóvenes realmente para que hagan una carrera ya no solamente de agropecuaria, sino de, bueno, pues de ingeniería ambiental o de, no sé si existen aquí en la zona comarcal o cómo se está llevando este programa allí cerca de Roma, en Italia? Si podría decir algo al respecto. Francesco. Sí, el problema del cambio generacional está muy presente, sea en Italia, sea en Noruega, donde viví, en Suecia, es por todos lados. El proceso de término de carrera de un agricultor y dispersión de las generaciones sucesivas y anexamiento de esos terrenos para una finca enorme, normalmente muy convencional y que no mira mucho al futuro. Eso se pasa por todas partes. Pienso que falta mucha educación en lo que es el tipo de vida, el estilo de vida que se puede hacer en la agricultura. Había una visión muy química, muy industrial de lo que es el trabajo en el campo, porque no se perdió un poco la noción o aún no había el concepto de esos servicios ecosistémicos. O sea que no estoy produciendo patatas, estoy cuidando el paisaje, el ambiente en que yo vivo y toda la población local. O sea, tratar de una finca no es producir esa cosa, es tratar del paisaje. Y hay una abundancia de esa productividad con el conocimiento y el monitoraje justo. Pero pienso que falta mucho ese retorno cultural a lo que es vivir el paisaje, la agricultura. Yo soy bastante joven, no crecí en el campo, crecí en una ciudad y para mí ha sido un impacto muy fuerte conocer jóvenes que vivían de la agricultura, que hacían, pero ya ese contacto ya no existe. Así que pienso que de nuevo otra actividad de los agricultores es hablar de esto, informar, documentar. Es otra cosa que tenemos que hacer, es demasiado, es verdad, pero esto quizás aún más importante, organizar eventos, traer cultura a la finca. Nosotros organizamos muchos eventos de unión de diferentes sectores. Invitamos chefs a cocinar para centenas de personas en la finca con los productos. Invitamos artistas de música a hacer conciertos. Y ahí se habla, y ahí se crea un poco una cultura que pienso que no es mucho la rentabilidad numérica que va a convencer a un joven a hacer ese trabajo. Pienso que es el estilo de vida, el impacto que puede hacer en su comunidad, tener un sentido de propósito de lo que se hace como carrera, como trabajo, más cultural que económico, aunque sea la llave para después vivir esa vida cultural, ¿no? Pero mucho tiempo atrás la vida era rural, esa era la cultura, era agricultura, se pasa todo ahí. Y es un poco un retornar, dar un significado a ese tipo de vida para mí. Gracias, Francesco. ¿Alguna cuestión sobre esto? Quiero aportar un poco que estoy con Francesco en todo lo que ha dicho, pero que sí que es cierto que no se puede desligar esta cuestión del tema económico, y a la gente joven hay que abrirle los ojos, informarle que tienen que saber que de la mano de la administración hay herramientas para que puedan
desde el día incorporarse a la agricultura, que van a estar apoyados y hay bastante desinformación y tienen que tener acceso no solo tiene esta línea de ayuda, sino que vean ejemplos prácticos donde se ve que claramente pues las van a poder hacer rentables, que le valgan de reflejo y que vean claramente que van a tener una rentabilidad y que en su territorio van a poder desarrollar una actividad y que van a ser rentables. Eso es importantísimo. Una pequeña cosa sobre eso es que hoy día, como no hay muchos jóvenes en agricultura, falta mucho esa capacidad de utilizar la tecnología que tienen los jóvenes, que se ve en otros tipos de empresas. O sea, la digitalización, los media, eso hace todo en el comercio hoy día. Todo se basa en eso. Y aún no está presente en la agricultura. Esa es una forma también de entrar para los jóvenes. Hace mucha falta y puede rentabilizar muchísimo el producto, lo que se vende y también, de nuevo, la imagen, el estilo de vida. Así que hay muchas herramientas, tenemos que aprovechar e integrarlas en la agricultura. Bueno, iba por ahí. Creo que ese relevo generacional tiene que venir con una gran formación. La escuela de aquí de Huéscar es un gran ejemplo y debe de reunir más personas jóvenes que entren porque es necesario. Al final, la tendencia o quizá el problema que tengamos en la actualidad de que no existe el relevo generacional es la mala conciencia o el error que teníamos de vamos a estudiar fuera y vámonos fuera y vamos a ir a una ciudad. Aquí se vive muy bien, se vive con mucha calidad, pero para poder gestionar las explotaciones de una manera rentable y poder vivir así bien, con mucha calidad, necesitan una formación básica o superior. Y debemos de incentivar a la sociedad, a los jóvenes, de formarse correctamente con la intención de que se vengan y que tengan ese relevo, pero que vengan muy bien formados. Es básico para que no cometan errores y que se hagan las cosas muy bien. Muchas gracias. Por ahí atrás hay otra pregunta. Buenos días, me llamo José Antonio y lo que se está hablando me ha influido a mí bastante. Yo tengo un hijo de 23 años y se tuvo que ir porque nadie nos ayudó. Nadie nos ayudó. Yo quería hacerlo joven agricultor y él tenía sus estudios. Estudió aquí en la Escuela de Agricultura, luego se fue a Lorca, estudió allí también y nadie nos ayudó. Y lo tengo en Benidorm trabajando en un almacén. Y mi finca se pierde, conmigo ya se pierde, porque no hay nadie. Ese era mi aporte que quería comentar. José, me imagino que no tuvo acceso por, a lo mejor no cumplió algo en la normativa de incorporación. Bueno, es que muchas veces hay trabas administrativas y hay el enfoque. Yo creo que la administración también tiene que ir cambiando el concepto. Para que un joven agricultor tenga acceso a los programas de acceso a incorporación, ¿no? Le piden determinada UTA, ¿no? A lo mejor tienes que tener X UTA, un ejemplo. 10 UTAs de unidades de trabajo y tal, ¿no? Y quizás, ¿no? Tú que yo te conozco tu finca y sé que eres un muy buen agricultor y que tu finca está en condiciones, a lo mejor la administración, el concepto tiene que cambiarlo y no tiene que ir solo dirigido a qué unidades de trabajo tiene y a qué tal. Hay que valorar la finca
qué aportas con tu finca, qué modelo de agricultura tienes, qué cantidad de materia orgánica tiene tu finca. Todo eso es importantísimo, porque a lo mejor con menos finca, pero con una rentabilidad a nivel de microbiología, una herramienta que haga tener acceso a agricultores que a lo mejor no tienen capacidad en cuanto a extensión, que creía que iba por ahí, a lo mejor le faltaba algo para completar. Entonces, habría que valorar mucho el tema de a lo mejor con menos finca, pero con muchos recursos que la finca tiene o que tú te comprometes a aportar, pues a lo mejor garantiza un modelo que es económico, rentable y ambiental también. Digo, hay una cuestión también, digo, no por cortar el debate ni mucho menos, y además lo que estoy viendo también que por lo menos en identificar los retos hemos acertado, porque uno de ellos es el del relevo generacional, que se verá en otra sesión, pero yo sé que va a ser inevitable que tanto en esta como en otras muchas terminamos hablando de todos los retos. Digo, por eso digo que los retos hemos acertado. Por ponerlo ahí. Digo, ahora comentaré, digo, por volver a hablar también de la adaptación al cambio climático. Se hace un estudio de viabilidad. ¿Esto funciona? Y es por concurrencia competitiva, que se le llama, que es las personas que obtengan más puntos, como hay un límite de crédito, puede que por puntos en la puntuación se quede afuera. Muchas veces pasa eso. No es que no lo dejen, es que, por ejemplo, si eres explotación prioritaria, pues te dan 15 puntos. Si eres, te comprometes a hacer producción ecológica, pues te dan 2 puntos. Es decir, se van sumando una serie de puntos. Claro, y como hay un límite presupuestario, pues puede que no entre. Aunque lo tengas todo. Ahora continuamos con eso. Si es verdad la cuestión de la concurrencia. Que a lo mejor si sabemos cómo es e influye para bien y para mal en todos los y da casos, pues vamos a llamarles, digo, injustos o complicados, como lo de aquí el compañero, o en otros casos también en producción ecológica, que han salido mucha gente este año por puntos, pero también es verdad que ayuda a decir, oye, tenemos que marcar unos criterios a la hora de repartir, si es que esa es la cuestión que está ahí, y es un tema complejo. Es verdad que le digo que faltaba por ahí por la intervención, compañero. Hola, soy Miguel Ángel y bueno, agricultor ecológico y conocedor de a todos nos conocemos y tal. Respecto al relevo generacional, hay una realidad, aunque no nos gusta a nadie y todo como reto, a ver cómo lo superamos, pero las incorporaciones de jóvenes agricultores y jóvenes ganaderos creo que las sabemos en los últimos años en esta zona. ¿Cuáles son? Mínimas. Ha habido años donde, según Pepe, una incorporación de un ganadero. Sí, no puede. ¿Y en estas comarcas cuántas? Ahora mismo, de incorporación de jóvenes, hay más de 50 expedientes aquí en la comarca de Huesca. Sí. Y entre ellos ganaderos cada vez menos, pero también lo hay. Vale, digo, en fin, entiendo que es un reto y que vamos a tener que utilizar la pedagogía, hacerlo atractivo, las escuelas, pero hay un punto y una pregunta que más bien es económica respecto, por ejemplo, al pedazo proyecto Solebromino, que entiendo que son 2.500 hectáreas, que ahí había una inversión brutal y que el tiempo de espera de recuperación de negocio pues se ha puesto evidentemente a medio-largo plazo. Pero yo quería hacer una pregunta objetiva de cómo se llama la amortización, cómo es la amortización, qué plazos ponen para amortizar una inversión de ese calibre. ¿El valor de la tierra por un lado o lo que se invierte en la reconstrucción y regeneración de la tierra por otro? ¿Se hacen dos
dos balances de amortización. ¿Cómo se aborda la amortización de una planta, de una idea tan grande? ¿En qué años? Bueno, esta pregunta es complicada. Nosotros tenemos datos de 13 años, ¿vale? De que en 13 años empezaremos a amortizar las inversiones que estamos realizando. También es cierto que muchas veces hay que preguntarse cuál es el objetivo que uno se plantea con este modelo. Nosotros trabajamos con planificación económica a 20 años vista. Nosotros sabemos que tenemos la suerte que no tienen muchos otros agricultores. No pretendemos ser modelo para agricultores que quizás no tienen esa capacidad de financiación. Pero lo que sí que estamos haciendo es intentar cometer todos los errores posibles que se pueden llegar a cometer, ¿vale? Para poder crear un modelo que pueda servir para que el pequeño agricultor pueda utilizar unos resultados que quizá ese agricultor no podría tener por sus posibilidades económicas y que nosotros quizás sí estamos haciendo. Cuando se planifica 20 años vista y cuando se buscan inversiones para realizar este tipo de trabajo a 20 años vista, se hace de una manera a nivel económico muy profesional. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que hemos plantado pistachos, hemos plantado almendros, eso antes de 6, 7 años no vamos a empezar a ver nada de eso. ¿Cuánto cuesta la restauración de un cortijo como el que hemos restaurado? Pues quizás también tarde muchos años en tener una rentabilidad, pero creemos o lo quitamos de nuestra parte de beneficio porque entendemos que es un retorno que tenemos que devolver a este territorio, porque le damos un valor y porque está dentro de lo que consideramos que dentro de 20 años tendrá un retorno, sobre todo en modelo. Pero después hay cosas que son más pequeñas. Por ejemplo, el sistema de depuración de aguas que hemos puesto en la finca es mucho más económico que la gran mayoría de los sistemas de depuración de agua que se pueden poner en otros sitios. Y con eso recuperamos y reutilizamos el 98% del agua que provienen de nuestras instalaciones. ¿Eso podría ponerlo otros agricultores? Sí. ¿El modelo de cooperativa, como tenemos aquí algunas cuantas, pueden ayudar a ese tipo de procesos? Seguramente. No sé si he contestado a tu pregunta. Estamos hablando de muchos años y no se pueden mezclar conceptos. Nosotros invertimos mucho tiempo en, por ejemplo, apoyar que la Escuela de Agropecuaria pueda tener el año que viene más alumnos, porque realmente necesitamos que en un plazo de 3 o 4 años nosotros tengamos agricultores, y nos gustaría que fuesen agricultores que supiesen inglés, porque muchas de las reuniones que tenemos se hacen en inglés, que supieran de tecnología, porque nuestra plantación, por ejemplo, está en GPS, o sea, cada árbol tiene un posicionamiento, cada planta tiene un posicionamiento, que supiesen de entender cómo el cambio climático afecta a su finca, y por eso también hemos tenido reuniones con el Instituto con el fin de pedirle a la Administración andaluza, a la Consejería de Educación, que se adapte no a la agricultura que hemos tenido en el pasado, sino a la agricultura que necesitamos en el futuro. Un agricultor que no sea capaz de manejar sistemas de información geográfico, pues a lo mejor no tiene mucho futuro en mi modelo de empresa. Gracias, Ángel. Yo quería lanzar una pregunta también que la tenía, porque la tenía además esta mañana de cuando escuché a Luismi, y coincide un poco con la que me habían preguntado las compañeras también, digo, por si no había preguntas, y era porque me surgía la duda, y ya la lanzo en general, aunque empezamos por ahí. De todos los fenómenos del cambio climático, así el que más llamativo haya visto, y sobre todo que nos contéis cómo ha afectado a vuestro manejo, que me diga, oye, pues que resulta ahora mismo, hemos visto hoy que llueve diferente, es verdad,
y ahora me dice, oye, es que el verano ya no empieza en junio y empieza en abril y me obliga a cambiar o las fechas de este tratamiento, de este abonado, lo estaba haciendo en otra. Quería que comentásemos sobre ese tema, precisamente porque va también del reto que estamos analizando, y es que me surgió esa duda simplemente esta mañana cuando te estaba escuchando en tu primera intervención. Pues bueno, es una evidencia, ¿no?, que estamos afrontando un proceso de cambio climático. Las plantas muchas veces van con los ciclos partidos, están floreciendo los almendros en el mes de diciembre, en Nochebuena. Bajo un día castril y me encuentro algunos almendros en flor y bueno, pues tenemos que ir en cuanto a tratamientos fitosanitarios, en cuanto a gestión de suelo, pues pensando que las cosas nos tenemos que ir adaptando a todo este proceso. Las temperaturas están subiendo y claro, eso hace que las cosechas se nos adelanten. Yo empezaba a coger almendra el 3 de septiembre. El año pasado empecé el 12 de agosto. Se me ha jodido el verano, con lo a gusto que estaba yo allí bañándome en la piscina y ahora el tractor. Y esa es otra, que es por donde tú vas. ¿Cómo nos adaptamos? Pues necesito una maquinaria que sea ágil, que esté tecnificada, porque resulta que es que hay riesgo de dana y hay riesgo de tormenta y entonces la cosecha hay que cogerla en poco tiempo. Mira que en la finca hemos sembrado diferentes variedades con ciclos diferentes para poder empezar con una variedad, que luego se vaya poniendo la otra. Pues este cambio climático y este ascenso tan brusco de las temperaturas está haciendo que casi todo se ponga a la vez. Nos pasa con las floraciones. Casi todo florece, no hay el escalonamiento que había antes, ¿no? Entonces hay que invertir en medios, en tecnología que nos haga en recolectoras y tener, en vez de un equipo, pues a lo mejor hay que rascarse el bolsillo y tener dos, porque es que esto tengo que hacerlo pronto, porque claro, es que me viene la tormenta y no me deja coger la cosecha. Si se me va al suelo, pues es perdida, ¿no? Y a nivel de infraestructura, pues lo mismo, tenemos que hacer secaderos más grandes que sean prácticos, donde podamos secar la cosecha también de forma rápida y sin problemas, porque si le metemos mucha caña a la recolección, se amontona la almendra y en un tiempo récord tenemos que secar, limpiar placetas, almacenar, meter otra y claro, hay que tirar de bolsillo y mirar para arriba y ser unos valientes, y ya hasta no nos queda otra. Complicado escenario. Manolo. Con el tema de este cambio climático que tenemos, una de las evidencias que más se nota aquí en el tema de precipitaciones es que en los modelos de hace 10, 15 años, las mayores precipitaciones las teníamos en octubre, en los meses posterior al verano. Ahora, sin embargo, en estos últimos años las estamos teniendo más en primavera, donde tenemos una serie de tormentas que no eran normales aquí. Eso también nos modifica mucho el movimiento del agua dentro del suelo. Cuando tenemos lluvias más importantes, borrascas, como nos entraban antiguamente a partir de septiembre, nos hacía conseguir una cantidad de agua dentro del suelo porque no teníamos evapotranspiración y teníamos los suelos muy preparados para esa captación de agua en esa fecha, siembras recién hechas para el tema de los cereales. Eso nos ha trastocado muchísimo. Ahora tenemos que hacer una siembra que ya no la hacemos en los meses iniciales del otoño, sino que nos tenemos que ir a invierno para poder sembrar porque nos pasamos todo el otoño en seco. Los ciclos nos lo han transformado completamente. Como bien decía Luismi, al final tenemos una maduración de todos los productos muy corta. Quizás como este territorio siempre ha sido resiliente, ha sabido reconstruirse. Ante las dificultades hemos ido por delante, hemos ido haciendo novedades. Quizá una de mis recomendaciones que puedo hacerle a los nuevos agricultores o a los agricultores que nos puedan escuchar es la diversidad de cultivos. No centrarnos en un monocultivo que se nos va a complicar por ese acortamiento de floraciones.
Entonces, intentar tener una diversidad de cultivos nos va a ayudar a escalonar un poco todo ese trabajo que tenemos que gestionar dentro de las fincas. Es como quizá una pequeña recomendación, porque es evidente que los veranos son cada vez más con mayores temperaturas, las precipitaciones, el acúmulo de precipitación a lo mejor es el mismo, pero nos caen puntualmente. Tenemos que tener capacidad en nuestros suelos de hacer esa retención de agua con diferentes modelajes, existen diferentes y tenemos que utilizarlos, hacer un buen correcto estudio de suelo y de permeabilidad y de captación de agua, tener claro esa profesionalización de estos agricultores que sepan manejar un simple análisis de suelo para saber cómo se retiene dentro de nuestro suelo y bueno, pues manejar todo este tipo de datos y olvidarnos un poco del asesoramiento de VAR, que hemos hablado antes de eso, y ponernos en manos de profesionales que nos van a ayudar y que existen tanto en administración como en diferentes foros o fincas piloto como las que tenemos hoy aquí encima de la palestra. Habías comentado antes que teníais viñedo también, que al final toda esta situación, el viñedo más alto que puede que se genere un potencial nuevo, porque al final también zonas como estas, donde en verano los cambios de temperatura entre la noche, estar cerca del Mediterráneo y los cambios entre el calor del día y la noche, porque el viñedo está huyendo de las zonas tradicionales básicamente por la elevación de las temperaturas. Está huyendo hacia el norte y hacia las zonas altas. Entonces eso puede incidir en positivo. Y Francesco, en Italia, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué está pasando? Bueno, la mayor parte lo has dicho ahora. La Emilia-Romagna, en este caso. Sí. Bueno, Emilia-Romagna, sobre todo la cuestión del agua, eso es central. No tanto por seca, más por eventos de lluvias, inundaciones torrenciales. Y eso se trataría de una cuestión regional de gestión del paisaje, o sea, se trataría de trabajar con la región y los municipios para implementar más planes de gestión hídrica. Pero todas las cuestiones son reales en todas partes. Todo lo que han dicho nosotros lo vivimos y lo tratamos de forma muy parecida, obviamente contextualizada. Una cosa interesante, yo vuelvo mucho siempre al consumidor, al facto que falta mucha conciencia de lo que pasa en el campo, de un citadino, un consumidor cuando ve una inundación piensa, pobres, pero no se da cuenta del impacto que tiene en nosotros agricultores, pero sobre todo en su vida, quizás no hoy, pero seguro en unos años. Y eso se habla en Europa, en otras regiones del mundo y obviamente más en el sur global. Esos son impactos vividos todos los días. Y así que hay que comunicar, pienso que utilizar estas medias para comunicar lo que vivimos, lo que pasamos, nuestras prácticas, por qué lo hacemos, por qué tienen que financiar y comprar los productos con un valor real. Bueno, un poco eso también. Gracias, Francesco. Y Cristóbal, al hilo de esto también, habías comentado tú, yo tengo notado aquí cuando estabas hablando, digo, el cambio climático no es solo cuantitativo, que llueva más o menos, sino cualitativo, que decías que llueve diferente, lo mismo que las incidencias de plagas y enfermedades en la forma de actuar e incluso nuevas plagas o nuevas enfermedades que estén afectando en el caso de los frutos secos. Te comentaba también, en cuanto has notado tú esa diferencia en cuanto a los productos fitosanitarios, decir, oye, antes estábamos produciendo esto, se utilizaba esto, ahora hemos tenido que cambiar, o en técnicas o algo. Hombre, evidentemente estamos asistiendo a la mayor crisis de todas las crisis,
que han existido, que es la pérdida de suelo y biodiversidad. De ahí viene, pues, una crisis importante que tenemos que saber acometer, no solamente desde el punto de vista de la agricultura, ¿no?, sino también desde el punto de vista de los forestales y de la simbiosis entre todos, ¿no? Yo creo que está claro que tenemos que tener una visión holística de todo, ¿no?, de todo, porque realmente todos podemos aportar y todos podemos... Y yo creo que un poco dejar de echarle ya la culpa a otros, ¿no? O que otros hicieron esto, o que la culpa la tiene un tío de una avioneta, o que la culpa la tiene... Pero al final todo esto viene a decir que la culpa la tiene otro y otro tiene que venir a arreglarlo. No, vamos a ser un poco coherentes y un poco cómplices de la verdad, ¿no? Entonces, asistiendo a esto, que lo tenemos clarísimo y eso lo sabemos que ha cambiado, pero no ha cambiado de la noche a la mañana la forma de llover, ha cambiado muchísimas cosas, la capacidad de infiltración de la tierra, cómo penetra el agua en la tierra, no nieva, porque antes nevaba. Y todos los que estamos aquí, la mayoría tenemos una edad y sabemos, hemos visto hace 40 años cómo hacía un hoyo una retroexcavadora, ¿no? Y hemos visto que cuanto más abajo, más humedad, y que cuando llevaba 60 centímetros la tierra estaba húmeda, y cuando llegábamos al metro se compactaba con las manos, se hacía plastilina. Y ahora estamos asistiendo a un fenómeno totalmente inverso. Cuando una retroexcavadora empieza a cavar, cuanto más abajo, más polvo sale. Y eso lo estamos viendo todos los días. ¿Por qué? Pues porque la tierra no se ha calado hace un siglo. Un siglo es demasiado, pero hace 40 años, como debiera. Por muchísimas consecuencias. Primero, por el laboreo inoportuno, que no se hacía en curva de nivel. Segundo, por la compactación de la maquinaria pesada. Tercero, por la forma de llover, porque no nieva. Por muchísimas cosas. Entonces, ese cambio tiene que producirse desde dos puntos de vista. Pensando entre todos, no solamente los agricultores, ni haciendo responsable a nadie, desde esa visión holística que el suelo es el mayor recurso que tiene el hombre en sus manos para poder vivir y para que la gente pueda vivir y la gente pueda comer. Y a partir de eso pensar que la pérdida de biodiversidad también forma parte de la gran crisis a la que estamos asistiendo y que nos está cayendo cada día encima, donde se consumen muchos más recursos que se generan. Y eso está generando un déficit, ¿no? Y esa pérdida de biodiversidad está afectando notablemente a que haya nuevas plagas. La pérdida de biodiversidad, por ejemplo, todos nos acordamos, y la mayoría aquí, del alcaudón y del alcaudón real. Y todavía podemos ver bichos pinchados en los almendros. Podemos verlos, escarabajos, de esto, del otro, pero cada vez menos. Si hubiese muchos alcaudones, seguramente los gusanos cabezudos, que he visto algunos, saben hasta cómo pincharlos del cuello donde tienen la zona blanda. Seguramente habían regulado el tema de los gusanos cabezudos, pero no hay alcaudones. O sea, la pérdida de biodiversidad está muy asociada a la pérdida de suelo. Recuperar eso, pues como bien decía Javi, como bien, pues es un proyecto a largo plazo, es un proyecto a 20 años. Pero si no empezamos nunca, no vamos a acabar nunca. Si no hay fincas como Solebromino, nunca va a haber faros que iluminen el camino. Todos vamos a hablar, todos vamos a echarle la culpa a alguien, todos vamos a decir cosas, pero bueno, pero nadie va a poner soluciones. Por tanto, el que haya esa visión, esa realidad que se llama pasar a la acción, como la finca de Sobrelomino, o sobre, nunca lo digo bien, Sobrelomino, bueno, como sea la finca, lo importante es lo que se está haciendo de Sobrelomino dentro de la finca. Esos son cosas que al final no se miden porque vamos a ver, que 2 generaciones hayamos vivido magníficamente con todos los lujos y con todo, porque bueno, mi abuelo yo lo conocí con un arao arrancando patatas en los bancales, pero bueno, yo ya he llevado tractores con GPS que andan solos. En solamente 40 años, esa evolución y esa buena vida que hemos tenido, yo creo que, hombre, que mínimamente le debemos algo a la tierra, porque ha habido un coste medioambiental.
Coste medioambiental. Vivir bien significa que es a cambio de un coste medioambiental, no solamente de un coste social o de que alguien haya puesto el dinero, sino, bueno, pues ya está, pues perdimos las acequias de toda la vida en los regadíos. Llegó el cemento con ayuda de la Unión Europea, invadió aquello, se acabaron los ruiseñores, se acabaron los perales, se acabaron los ciruelos, se acabaron los lagartos ocelados que salían por ahí. Aquello se acabó, acabamos con aquello. ¿Con qué? Pues con cemento. Y llegaron los tractores grandes y acabamos con las terrazas, con las curvas de nivel, acabamos con muchísimas cosas. Ese coste medioambiental creo que a lo mejor ninguno de nosotros viviremos lo suficiente como para devolverle a nuestra tierra lo que nuestra tierra nos ha dado. Y por eso creo que tenemos una deuda, simplemente como agricultores, como personas, todos, todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque hemos vivido de eso y hemos vivido magníficamente, somos la generación que mejor la ha vivido. Y entonces creo que la pérdida, terminando ya contestando tu pregunta concretamente, hemos perdido suelo, hemos perdido biodiversidad y estamos pagando el coste y tenemos que solucionarlo. Eso es un poco mi opinión. Muchísimas gracias, Cristóbal. Cuestiones, intervenciones. Me gustaría hacer también una ronda, además, porque estamos planteando, poniendo problemas encima de la mesa. Además, si observáis aquí con mi compañera María, a la par que hemos hecho la mesa redonda esta, también estamos haciendo el taller porque están surgiendo, con los diversos temas, están surgiendo ideas, están surgiendo cuestiones. Pero sí plantearía también, una ronda de aportaciones, es decir, de unas recomendaciones que ya han salido, a lo mejor sean repetitivas por si se ha quedado alguna atrás. Oye, pues han salido diversificación de especies, no poner todos los huevos en la misma cesta, variación también de especies resistentes o especies que a lo mejor con otras épocas de floración en cuanto a cultivos. Estamos hablando de reducción de la erosión también, que no deja de ser una adaptación de nuestros suelos a la nueva forma de llover que estamos teniendo ahora mismo. No sé si se me queda alguna del tintero. Lanzo también una ronda también de intervenciones en este caso, para la mesa y para afuera, que estamos ahora mismo como si fuera una gran mesa redonda. Yo quería, porque me pica la curiosidad, adelante por favor, porque nuestro amigo Francesco sí ha hablado sobre la comercialización, pero en una zona como esta, con más de 100.000 hectáreas, creo, de almendro ecológico, me sorprende que no se ha avanzado en la comercialización. Y yo creo que es algo vital, que ha tocado un poco Francesco, pero no sé. A ver qué opináis. Bueno, la comercialización, cuando uno dispone de una finca grande, con un tamaño considerable, la producción, en muchos casos, lo que nos encontramos dentro de esta comarca con esta superficie de cultivo en ecológico, es una comercialización que se hace por medio de un tercero. Se vende por medio de una OPFH, una cooperativa, un industrial libre, porque no puedes centrarte en esa capacidad de crear esa red de venta de productos, y es una de las demandas que tienen este tipo de comarcas. O sea, el crear también influye mucho el tipo de producto que estamos comercializando. Vamos a empezar por ahí, porque si hablamos de esta comarca, el principal cultivo que tenemos es el fruto seco, que tiene una facilidad de comercialización muy grande porque lo podemos guardar y se vende a granel durante toda la época del año. Si tuviéramos, cuando Francesc ha hablado de una comercialización de un producto perecedero, con una corta vida, y tenemos que darle un valor añadido.
y es muy necesario esa red de comercialización. Este tipo de redes de comercialización sí existen en zonas tradicionales de Vega, en Chiribel tenéis, en Cúllar también existen, pero no es el potencial productivo que tenemos aquí en esta comarca. Entonces, a lo mejor no ha salido a esta mesa por eso mismo, pero es súper necesario darle ese valor añadido al producto local de cercanía. Y es importante y se están creando redes. Ecovalia mueve una de esas redes y hay redes locales. Alvelar también ha generado algunos proyectos de este tipo y hay redes locales que ayudan a esa comercialización cercana de un producto de cercanía de kilómetro cero. Pero cuando hablamos de otro tipo de productos, los más simbólicos dentro de esta comarca, tanto el almendro como el pistacho, lo que se vende es una almendra en grano. Es imposible, una almendra en cáscara desde el agricultor. Es imposible que el agricultor, o muy complicado o muy costoso, que tenga un centro de descascarado propio para poder hacer ese producto 2.0, como podríamos denominarle, de una almendra ya servida en un paquete, en una paquetería, para poder venderlo con un sobrecoste. Porque son productos procesados. Entonces, bueno, esta comarca en concreto pues tiene diferentes proyectos, existen diferentes industriales y diferentes cooperativas que ese servicio pues se está dando. Lo están dando unos mejor, otros peor, pero lo vamos dándole el servicio al agricultor junto con el asesoramiento en muchos de los casos. Sí, yo como decía antes soy de fuera, soy de Almería, vamos, que tampoco estoy muy lejos. Y llevo aquí 3 años, ¿no? Y yo siempre digo que en un ámbito climático como el actual, donde al final los efectos del cambio climático están siendo bastante duros con este territorio, el principal factor diferencial que tiene esta tierra en concreto es que tiene un histórico, tiene unas raíces históricas agrícolas que son envidiables para el mundo. Porque esta tierra lleva muchísimos años produciendo alimentos sin apenas agua. Y ese es el futuro que le espera a la gran mayoría de los países, por ejemplo, del norte de Europa. La realidad del norte de Europa es que en los últimos años cada vez llueve menos. Entonces, podemos seguir llorando sobre la mala suerte que tenemos o podemos convertirnos en un modelo y en una referencia para lo que le va a venir a otros, porque hay mucha gente mirándonos. Hay mucha gente mirando qué es lo que estamos haciendo en esta tierra. Y tenemos que darle un valor diferencial. Esta tierra tiene el valor diferencial de que tiene una almendra o tiene un pistacho que se produce con recursos hídricos cero. Así de claro. Y eso tiene un valor en el mercado. Ahora, primero no lo tenemos que creer nosotros. Porque si yo no me lo creo, no se lo voy a poder vender a otro. Y después, ya tirando un poco más para mi línea, la agricultura regenerativa ofrece un valor súper importante, un valor diferencial. Y es que se trata de productos que restauran paisajes. Y eso puede ser que en España no tenga un mercado claro, puede ser que en España tenga mayor dificultad a nivel de canales, pero que existen canales fuera de España que desde luego le dan un valor económico a eso y que le dan un valor diferencial, desde luego. Ahora, ¿qué pasa? Que nos hace falta redes de personas profesionales que nos ayuden a poder crear esos canales de distribución. También nos hace falta establecer sistemas de manufactura, de procesado de esos alimentos, porque ahí estamos perdiendo gran parte del valor económico del producto. Y ahí es quizás donde sí haría un llamamiento a las administraciones públicas que se pusiesen en el centro para que todos los pequeños productores de la zona tengan la capacidad de unirse junto con las cooperativas ya existentes, pues para crear esos procesos esas líneas de procesado y para que nos ayuden a encontrar canales donde productos con recursos hídricos cero y productos que restauran paisajes sí tienen un valor en sus mercados. Yo creo que son 2 líneas interesantes que deberíamos estudiar. Gracias, Ángel. ¿Más intervenciones? Cristóbal. Yo quería hacer un inciso ahí, porque hay dos cuestiones. Dos cuestiones. Una cosa es la comercialización
y otra cosa es la transformación, ¿no? Es muy importante el tema de la transformación. Pero dentro de la comercialización hay otras dos cuestiones. O vendemos productos o vendemos marcas. O sea, o vendemos mercancía. Mejor dicho, vamos a dejarlo. ¿Vendemos mercancía o vendemos marca? ¿No? Eso es lo que tiene que quedarnos clarísimo. Vender mercancía sabemos, ¿no? Bueno, y nos apañamos, y nos la pagan, y nos escapamos. Pero ¿realmente somos capaces a vender marca, a hacer una marca ecológica, regenerativa, sostenible? Mire usted, póngale todos los títulos a la Condesa. Pero ¿somos capaces a crear una marca nuestra? Mientras tanto vamos a vender mercancía. Y la mercancía está en el saco del mercado. Yo creo que tenemos que plantearnos esas dos cosas. Vender mercancía o marca y transformar. Pero las dos cosas, la marca es el secreto de las dos cosas. La transformación pasa por una marca, ya digo, ecológica, regenerativa, súmele. Captura de carbono, póngale cosas, póngale título a esa marca, ¿no? Pero vamos, yo creo que tenemos que trabajar en eso, ¿eh? Gracias, Cristóbal. ¿Más cuestiones? Aquí, Francesco. Quería apuntar lo que dijo Ángel, que pienso que es un valor enorme que va a ser parte de los agricultores del sur de Europa, es nuestro conocimiento. Eso es muy real. Yo, como decía, trabajé diferentes años en el norte y cada vez más necesitan asesoría, comprender esos cambios. En el 2018 hubo una sequía de meses sin lluvia que nunca existió, nunca. Fincas de ganadería que han debido matar un tercio, 2/3 de sus animales porque no sabían cómo darle de comer, no había. Y esa es toda una serie de conocimientos basados en retos muy difíciles, pero positivos. O sea, es importante darse cuenta de dónde venimos, lo que conocemos, y utilizar esos conocimientos para poder andar más adelante y distribuir esas capacidades. Cada vez más estamos interconectados entre países a nivel digital, pero es importante crear esas redes de comunicación, como por ejemplo RAMI, esta organización de cuya hago parte a nivel nacional, pero igual pienso que con tiempo podemos andar más adelante. Gracias, Francesco. Juanma. Vamos a ver. Las cubiertas vegetales en los leñosos del altiplano. Para las personas del altiplano, ¿está resuelta la cuestión? Si queréis, adelanto la respuesta que yo veo. Yo esta mañana cuando venía con Francesco y hablando del principal problema que tenemos, que es la erosión, y la labranza en los almendros sigue siendo, ¿en qué porcentaje? ¿Ese laboreo frecuente? ¿El 80%? ¿El 90%? Ahora me decís qué porcentaje de fincas han adoptado por ahora las cubiertas. Y la pregunta es, ¿técnicamente está resuelta la cuestión del manejo? ¿Hace falta más investigación para poder implementar la herramienta más rápida que podríamos poner sobre nuestro territorio para que fuera adoptada por ese porcentaje que creo que no lo ha adoptado por una serie de cuestiones que son la duda, ¿no? Entonces, ¿en qué porcentaje se ha adoptado las cubiertas y si creéis que está resuelta y lo que ha sido es un problema de comunicación? Me lanzo yo primero al barro. A ver, yo con lo que viajo discrepo bastante que en esta zona no haya un tanto por ciento importante de cubiertas vegetales. De hecho, cuando vas a zonas como Castilla-La Mancha, hay muy pocas, allí sí que es verdad que no hay. Entonces, dentro del almendro, quizás esta sea, en secano, la zona con mayor superficie de cubiertas vegetales implantadas. O sea que ese inicio
esa rueda ha empezado a iniciar quizá en esta zona con las dificultades que nosotros tenemos. El reto no ha finalizado, porque existe mucha evidencia de que un mal manejo de cubierta vegetal seca nuestra plantación. Entonces tenemos que hacer un manejo muy correcto. Y con respecto a si la administración ha hecho los suficientes estudios, creo que ha hecho poquísimo. Creo que, por desgracia, somos los propios agricultores los que estamos soportando en nuestros huesos, en nuestra cartera, errores que vamos cometiendo por falta de esa formación, de esos campos de ensayo y de esa implicación por parte de la administración para este reto que son las cubiertas vegetales. Creo en ellas y creo mucho en ellas y veo mucho el tema positivo que nos pueden traer, incluso en esta zona con las características tan dificultuosas que puede tener ese manejo de cubiertas vegetales, y tenemos que mejorarlas mucho. Tenemos un largo camino para optimizar el manejo de cubiertas vegetales. Pero lo que sí tengo claro, y ha salido a la palestra, que un laboreo sin cubierta vegetal tenemos una pérdida de suelo y una pérdida de biodiversidad que no tiene un retorno. O sea, eso está mal. Y ahora, dentro de las herramientas que tenemos, las cubiertas vegetales pueden ser una de las soluciones sabiendo manejarlas. Y tenemos que profesionalizarnos en eso. En experiencia mía, pues he cometido errores gravísimos que me ha costado años recuperar una plantación de almendro. Y en otras me doy cuenta que lo estoy haciendo correctamente bien y estoy mejorando esa estructura de suelo sin que el cultivo lo esté notando. O sea que existe un camino, existe un largo camino y bueno, la PAC con los ecoregímenes ha influenciado mucho en que esta zona sea una de las comarcas con mayor superficie de cubiertas vegetales, porque se ha puesto encima de la mesa. Estamos caninos. O sea, aquí la productividad tenemos que meter las ayudas de la PAC porque si no son inviables. Y esa con los derechos de pago básico más bajos de toda Andalucía, con una ayuda a la producción ecológica que llevan estancada 15 años, con un incremento en el coste de la maquinaria altísimo, de la mano de obra altísimo, de los insumos altísimo, la productividad tenemos que acogernos a todo beneficio que podamos tener. Entonces, en este caso la administración lo que ha hecho es jugar con nosotros porque era la viabilidad de las posibles explotaciones el mantener esas cubiertas vegetales. En algunos casos con errores, en otros casos sí se han visto implantadas y se van a ver beneficiadas. Pero creo que la administración, antes de los estudios que está haciendo IFAP ahora de cubiertas vegetales, los tenía que haber hecho 10 años antes para tener números reales, de saber cómo manejarlo, de cómo gestionarlo, para que los agricultores vayan sobre seguro y no tuvieran que soportar en sus carteras este tipo de prácticas que tengo claras que son beneficiosas, pero que hay que saber gestionarlas. Gracias, Manolo. Como digo, las cosas de Palacio van despacio. A ver, aquí. Pues yo creo, si no hay más intervenciones, que podemos llegar al final de la jornada, porque digo, ha sido una jornada, creo que bastante fructífera, interesante, todas las cosas que se han puesto encima de la mesa. Nada ha caído en saco roto, como veis ahí, todo eso es lo que quedará plasmado en el informe que salga de esta jornada también. Os comento, creo que no sé si están ya las fichas disponibles, si no estarán las fichas de cada una de las experiencias que se han visto aquí hoy. Están también las fichas enviadas y estarán disponibles, como luego también la información que salga, que generará una ficha sobre el reto también, porque para que la tengáis disponible también. Y nada, daros las gracias a todos los participantes, tanto los ponentes aquí en la mesa,
a todos los asistentes, gracias por vuestra asistencia, gracias por el tiempo que hemos estado aquí. Y mañana, recuerda ahora el horario, de la visita de... Exactamente, como ha recargado Ángel, la puntualidad es importante para poder acceder en condiciones a la finca. Por lo que hemos visto, la experiencia interesantísima, creo que va a ser muy productiva. Así que muchísimas gracias a todos por venir y mañana más. Perdona, Francesco va a decirlo. Quería solo agradecer por el invite a venir aquí. Es de verdad muy interesante. Como agricultores, la mayor parte del tiempo estamos de verdad demasiado focalizados en nuestro pequeño contexto, analizando todo, pensando cómo voy a hacer esto, y es una oportunidad única. O sea, para mí tirar 2 días para venir aquí, tuvo que pensar mucho, ¿puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Estoy cosechando las cerezas. Así que me doy cuenta que es importante dar este espacio para este tipo de charlas, y les agradezco mucho el invite y gracias. El agradecimiento es nuestro, Francesco, porque obviamente, como dices, 2 días y dejar las cerezas allí ahora mismo pendientes, digo, es un sacrificio, pero bueno, también tienes razón, es que es verdad que hay veces que hay que levantar el foco, ver otras cuestiones para poder volver a enfocar mejor. Así que las gracias a ti por acompañarnos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y damos por cerrada la jornada.